No sé si es buenos días o buenas tardes, esta oportunidad de hacer unos planteamientos acerca de las preocupaciones y las convicciones que a estas alturas de la vida lo embargan a uno, que yo las llamo mis chocheras, que no son otra cosa que lo que la vida hace a lo largo de todo su acontecer, que es producir en el ser humano una serie de convicciones profundas, que le ha costado a uno trabajo como aceptarlas, entenderlas, pero la vida empecinada se empeña en remachar esas nociones que terminan entonces convirtiéndose en lo que yo hoy aprecio como mis más queridas chocheras. Porque desde que remonté los 80 años reivindiqué el derecho a la chochera, con lo cual no quiero molestar a nadie, pero sí transmitir lo que esa experiencia de vivir insistiendo en una búsqueda le ha ido produciendo a uno. Yo pienso que para poder hablar, para poder conversar en torno a esto, es necesario como construir un marco de referencia. Para mí ese marco de referencia se basa en la consideración de que nuestra condición de seres humanos implica ese doble hecho de que somos seres de la naturaleza, pero que por el desarrollo de nuestras capacidades hemos ido realizando una construcción que llamamos cultura. Entonces, somos seres biológicos y a la vez seres culturales. Cuando aparece la noción de cultura, que es todo lo que nosotros los seres humanos le hemos puesto a la realidad como complemento de nuestra condición natural, me viene a la memoria la idea que planteaba García Vaca, de que así como nosotros, nuestra constitución biológica nos hace vivir en una atmósfera física, también vivimos en una atmósfera cultural. Y la relevancia de esta atmósfera cultural es lo que yo considero que debemos tener como marco para una reflexión en torno a lo que es nuestro compromiso con la arquitectura. Nosotros, la atmósfera cultural en que vivimos es una atmósfera cultural de doble signo. Yo la entiendo como una atmósfera producida por el conflicto, por el choque de dos culturas. Una cultura de la dominación a la cual enfrentamos una cultura de la liberación. Esto para mí es fundamental tenerlo de referencia, porque la cultura de la dominación, que es la cultura que es a la vez de ser de dominación, es predominante en nuestro momento histórico. Esta cultura de la dominación tiene una base fundamental, que es la idea, la visión de la realidad como desintegración. Yo diría que es la cultura de la desintegración. Lo fundamental de esta cultura de la dominación
es su carácter desintegrador de la realidad. Pareciera que es una expresión de aquello de divide y vencerás. Yo diría, desintegra y dominarás. Entonces, frente a esta cultura que no comprende la realidad como una totalidad integrada, que si reconocemos que somos un ser biológico, que tenemos un cuerpo, entonces todas nuestras manifestaciones que asociamos al espíritu, entonces decimos que cuerpo es una cosa y espíritu es otra, y no comprendemos la unidad profunda que todo esto que llamamos manifestaciones espirituales del hombre no son, sino también manifestaciones de su condición biológica natural. Somos seres de la naturaleza, no somos seres sobrenaturales. Entonces, cuando introducimos estas rupturas, que es el efecto de la fuerza desintegradora, entonces decimos que el cuerpo es una cosa y que el espíritu es otra cosa, que se separa del cuerpo y que entonces nuestra existencia es simplemente que ese ente usa al cuerpo para materializarse durante un tiempo y después entonces se va a buscar su propio espacio en un más allá infinito y eterno. La cultura de la liberación tiene que necesariamente enfrentar este sentido desintegrador y plantearse entonces la acción integradora. Esto a mí me parece que es la diferencia fundamental que podemos distinguir. Todo lo que nos desintegra alimenta y fortalece a la dominación. Para liberarnos de esa dominación es necesario que construyamos una cultura que integre la totalidad de la realidad. En ese sentido, es que cabe preguntarnos qué somos para la cultura de la dominación y qué somos los seres humanos para la cultura de la liberación. Todo el proceso de desintegración lleva a reducir nuestra condición humana a la condición de recursos humanos. Para la cultura de la dominación, nosotros no somos más que recursos humanos. De nosotros no se espera sino ser utilizados por fuerzas distintas a nosotros. La cultura de la liberación entonces nos propone el rescate de nuestra condición humana como una condición de seres naturales, complejos, pero integrados, en donde nada puede separarse. Nuestra condición biológica como seres de la naturaleza no puede separarse de nuestra condición cultural. Es inconcebible la una sin la otra. Entonces, esto repercute en la manera como enfrentamos cualquier aspecto de la existencia, cualquier actividad y lógicamente, como enfrentemos la arquitectura. Para la cultura de la dominación, la arquitectura es la arquitectura de los objetos físicos, de los objetos materiales, la arquitectura de las edificaciones. Entonces, para una cultura de la liberación, ¿qué puede ser la arquitectura? ¿O qué necesita ser la arquitectura? Para una cultura de la liberación, que tendría que ser una visión integradora,
la arquitectura no puede ser reducida a la arquitectura de un objeto. Es necesario que la arquitectura comprenda que es la arquitectura de la totalidad que incluye y que tiene por centro al ser humano. Esto me llevó en un determinado momento, ya valga una anécdota, por allá, hace ya va a ser casi 40 años, cuando en la Facultad de Arquitectura de la Central se discutía y se debatía, una vez en el auditorio se hablaba de que si los barrios de nuestras ciudades eran arquitectura o no eran arquitectura. Y entonces surgió una intervención que pareció en aquel momento ser como salomónica, que quiso superar la dificultad y entonces dijo, no, los barrios sí son arquitectura, pero lo que pasa es que son arquitectura con A minúscula, porque la arquitectura con A mayúscula es la que hacemos los arquitectos. Entonces, la concesión a reconocer que más del 60% de nuestros espacios habitados hechos por la gente misma, sin participación de ningún profesional, de ningún arquitecto, se la podía reconocer como arquitectura, pero había que disminuirla, había que entonces escribirla con A minúscula. En aquel momento yo recuerdo que yo no sé cómo surgió en mí aquella idea, que no estábamos entendiendo de qué se trataba y que entonces yo de lo que hablaba era de arquitectura con H. Y desde entonces yo escribo arquitectura con H. Esa H es para mí el símbolo de que la arquitectura tiene un sujeto, la arquitectura no es la arquitectura del objeto que puede entonces convertirse en mercancía simple, que la arquitectura tiene un sujeto y que ese sujeto es el ser humano y que solo desde esa perspectiva es que nosotros podemos hablar de arquitectura y que entonces lo que tenemos que hacer es distinguir entre la arquitectura como sustantivo, que es la arquitectura del objeto. Tenemos que distinguirla del arquitecturar como verbo. Entonces, si nosotros reconocemos que nuestro hacer, que la arquitectura es un hacer, que nuestro hacer es arquitecturar, se nos plantea la cuestión entonces de qué es lo que arquitecturamos. Entonces, no arquitecturamos simplemente el edificio, arquitecturamos para el ser humano, es una acción integradora. Y yo he encontrado en la noción de hábitat ese concepto integrador. Lo que arquitecturamos es el hábitat humano. Y allí es donde está, para mí, el meollo de la cuestión, el que nos puede orientar cuando nos planteemos interrogantes acerca de la universidad, del papel de la universidad, de lo que una actividad, una acción como el arquitecturar puede significar para un proceso social como el que estamos viviendo, que en el fondo yo lo encuentro completamente vinculado al sentido de la liberación. Cuando nosotros criticamos el sistema capitalista, yo personalmente lo critico
porque es un sistema desintegrador, totalmente desintegrador de la vida. Por eso no dudo en que forma parte de la cultura de la dominación y por lo tanto de una cultura de la muerte. El sistema capitalista nos lleva a la muerte, nos lleva a la destrucción del planeta, nos lleva a la destrucción del ser humano. Entonces, si nosotros reaccionamos, criticamos eso, nos rebelamos, porque en el fondo es una actitud de rebeldía lo que estamos asumiendo, nos rebelamos frente a un sistema que no ve en el ser humano sino un recurso del capital. El centro del capitalismo es la lógica del capital. Entonces, los seres humanos no somos más que recursos y todo entonces va a ser producto de ese enfoque, de esa concepción. Frente a eso, nosotros tenemos que reivindicarnos como seres humanos. Entonces, al reivindicarnos como seres humanos, nos estamos reivindicando nuestra integralidad. Y la base de esa integralidad es reconocer que si ya los griegos hablaban de que el hombre era un animal político, entonces nosotros tenemos que partir de esa integración, la unidad de nuestra condición animal, de nuestra condición natural y de nuestra condición cultural. Somos creadores, somos creados por la naturaleza y somos creadores de la cultura. Entonces, esa integralidad es la que nos lleva a que el hábitat de nuestra especie humana es un hábitat enormemente complejo, porque el ser humano, reivindicado como totalidad, es inmensamente complejo, es decir, complejo en el sentido de riqueza de contenido, de riqueza de potencialidades, no en el sentido de complicado, que es el enredo, no, es la complejidad como riqueza de contenido. Entonces, una cultura de la liberación debe comprender que el hábitat humano debe responder a la totalidad del ser humano y no a una de sus partes. Esto es lo que me lleva a mí a pensar que si llamamos socialismo esa expectativa, esa posibilidad que vislumbramos de superar la cultura de la dominación que nos impone el sistema capitalista, entonces nosotros, esta cultura de la liberación nos debe llevar a la conformación del hábitat humano, entendido integralmente, para la plena realización de nuestra condición de seres humanos. Y es con respecto a esto que yo he trabajado hasta donde mis fuerzas me dan, buscando cómo se ha de producir el rescate del sujeto en la arquitectura del hábitat. Entonces, ese rescate del sujeto nos coloca, nos obliga, a quienes trabajamos en instituciones como la universidad, nos obliga a plantearnos interrogantes, a reconocer el reto que se nos plantea como integrantes de una institución que está llamada ¿a qué? Llamada simplemente a capacitar a unas personas para realizar unas edificaciones, o está llamada a la formación integral de seres humanos capaces de participar en la construcción del hábitat humano. Yo creo que nosotros como universidad
como universidades, como instituciones, estamos llamados a plantearnos la formación integral de lo que yo llamaría el arquitecto de la comunidad. No el arquitecto de la oficina, no el arquitecto de la profesionalidad, sino el arquitecto de la comunidad, es decir, el arquitecto que no solamente se vincula porque va a la comunidad y hace contacto con ella, sino que se integra, el arquitecto que forma parte de la comunidad. Entonces, nuestras instituciones serían las formadoras de los arquitectos de las comunidades, de los arquitectos comunitarios. Nuestras instituciones tendrían que aceptar el reto de no formar simplemente profesionales, manejadores, capacitados para el dominio de unas técnicas para la conformación de edificios, sino de profesionales capacitados para formar parte de las comunidades que se plantean y se proponen y resuelven la tarea de la conformación del hábitat humano. Esto me ha llevado a mí a pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la comprensión del hábitat humano? Bueno, realizando una operación de nuestro intelecto que es muy valiosa, que es la operación de distinguir. Y aquí tenemos que diferenciar. Distinguir es distinto de separar. Distinguir no es partir. Lo que la cultura de la dominación, con su enfoque desintegrador, nos hace es que todo lo partimos, todo lo convertimos en parte. Y allí surge y se estimula mucho este enfoque de la especialización. Así como separamos el problema de la salud, lo separamos de otros problemas y lo convertimos en profesión, entonces el problema de la salud deja de ser el problema de la salud y se convierte en el negocio de la enfermedad. Entonces nosotros necesitamos plantearnos desde una visión integradora, desde una visión de comprender la realidad como una totalidad compleja, comprender el hábitat y entonces realizar la distinción. Yo lo entiendo como el reconocimiento de las dimensiones del hábitat. Y esta es una operación que a mí me parece muy importante. Yo la realizo cuando tengo la oportunidad de compartirlo como un juego. El juego a descubrir, a identificar las dimensiones del hábitat. Y este juego nos puede llevar perfectamente a reconocer que lo que nosotros tenemos hoy comprendido como hábitat humano, que son nuestras ciudades, no son hábitat humano. Nuestras ciudades no responden a la totalidad de la existencia del ser humano como persona. Voy a decir una cosa que a lo mejor puede resultar criticable. Tomemos cualquier ejemplo. Nosotros estamos haciendo en esta coyuntura histórica esfuerzos enormes por el problema de la residencia. Estamos haciendo esfuerzos para satisfacer una de las necesidades fundamentales del ser humano, en su necesidad de desenvolver la vida, que es el de la residencia. Pero nosotros no estamos enfocando el problema de la residencia dentro de una visión integral de la totalidad del hábitat. Y entonces nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo con la residencia, está totalmente prisionero de la cultura de la dominación. La residencia que nosotros estamos haciendo todavía
es la residencia que responde simplemente al ser humano como recurso humano. El ser humano como recurso humano no necesita sino ser depositado. Yo necesito dónde depositar los recursos humanos y para eso me bastan 4 paredes y un techo. Ese es nuestro déficit, esa es nuestra deuda con el momento histórico que estamos viviendo. Yo he llegado al convencimiento, y lo expreso, cuando digo que la ciudad, este hábitat urbano, no puede llegar a ser socialista. Es una contradicción, es como un exabrupto que nosotros hablemos de ciudad socialista. La ciudad no puede ser socialista. Nosotros tenemos que aceptar el reto de descubrir cuál será el hábitat del hombre socialista. Y cuando nos planteemos el problema de la residencia, seguramente no podrá ser un depósito de recursos humanos como todavía seguimos entendiendo el problema de la residencia. Estamos prisioneros de una visión cuantitativa simplemente. Nosotros creemos que con superponer piso sobre piso, que nos da más cantidad, nosotros estamos resolviendo el problema. No lo estamos resolviendo. Estamos cambiando un problema por otro. Nuestro enfoque está equivocado. Nosotros tenemos el reto, el atrevimiento de enfrentar al sistema capitalista y abrir una perspectiva de una sociedad diferente, un mundo distinto que no tenga por eje al capital, sino que tenga por eje al ser humano. Ese reto, esa rebeldía que nos hemos atrevido a tener, tenemos que ser consecuentes con ella y tenemos que ir al fondo a comprender en qué entonces consiste la transformación. ¿Cuál será el hábitat de ese nuevo ser humano socialista? Ese ser identificado con valores de solidaridad, con valores de justicia, con todos estos valores que hemos logrado ir planteando e ir marcando así como hitos en un avance progresivo de búsqueda. Nosotros necesitamos llegar a aceptar el reto de que tenemos que comprender cuál podrá ser ese hábitat socialista, que no dudo en señalar que no es la actual ciudad capitalista, porque ese propósito nos lleva simplemente a ser remendones, a convertirnos a nosotros en remendones de las fallas del capitalismo. Queremos disminuir las fallas de la cultura de la dominación, simplemente aliviar los males. No se trata de aliviar los males, se trata de eliminar las causas de los males. Entonces, en este reto, creo que las universidades tenemos que jugar un papel muy importante. Aceptar el reto, adquirir el compromiso de descubrir, de buscar apasionadamente cómo puede constituirse un hábitat socialista, cuáles son sus escalas, sus magnitudes. Nosotros queremos hacer de esto que se hizo con la ciudad, que la ciudad eran 4 o 5 funciones nada más: residir por un lado, producir por otro lado, recrearse un poco por otro lado, y tratando de unir todo eso, un movimiento de una locura tan grande
que te lleva a ti a residir en los valles del Tuy o en Guarena, pero a desenvolver tu vida aquí en Caracas. Eso es una locura y mucho, cada vez se hace más contradictoria porque con el avance de la técnica, la relación entre una actividad y otra no puede estar planteada simplemente en el desplazamiento masivo que consume cantidades de horas, cantidades de energía. Entonces, es necesario que nosotros, desde la universidad, aceptemos el reto, pero no desde un punto de vista abstracto, teórico, simplemente, sino que nosotros demos el paso de esa búsqueda, abriendo, saliendo de la universidad, yendo al encuentro de las comunidades. Y en ese sentido, yo he hecho un planteamiento que lo llamo el trípode. El trípode es establecerle los 3 puntos de apoyo a ese esfuerzo, que es la universidad, por un lado, el Estado y la comunidad. Ese es el trípode. Nosotros, desde las universidades, tenemos que retar al Estado para que vaya más allá y se comprometa a integrar el Estado, la comunidad y la universidad en experiencias concretas, que es a lo que yo he dedicado mi vida, experiencias concretas que nos lleven a la reivindicación plena del sujeto de la arquitectura, a la construcción, al descubrimiento, a la búsqueda, porque eso no está detrás de la esquina, de cuáles son esas formas de habitar que respondan integralmente a la condición humana. Yo les dejaría esa invitación. Aceptemos el reto, tomemos la iniciativa desde las universidades, comprometamos al Estado en la estructuración de acciones basadas en el trípode, en ese trípode. Y entonces nosotros diríamos de esa manera, no a la formación y capacitación de unos profesionales que van a las comunidades, sino a la formación de los arquitectos comunitarios, arquitectos de las comunidades, integrantes de las comunidades, ¿no?, fortalecidos y apoyados por toda la dinámica que la institución universitaria puede aportar. Esa es mi más querida chochera que quiero reivindicar y transmitirles con la intención de poderla compartir plenamente. Hagamos ese esfuerzo, aceptemos el reto, tomemos la iniciativa desde las universidades y vayamos al descubrimiento del hábitat humano.